Perfecto, hermano Edward, adelante. Bueno, disculpen, no quería extenderme mucho a todos los demás hermanos, ¿no? No quiero pasar como un político que hable y hable y no dice nada. No, yo creo que en este momento, con este ejemplo que estamos teniendo en la clase de hoy, yo me hago una pregunta: ¿por qué no somos tan unidos nosotros? Si Dios dio la vida y hizo todo por nosotros, ¿cómo es posible en este contexto, después de 2000 años, no seamos seres totalmente unidos, indiferentemente a lo que a la religión? Porque a la larga somos todos hijos de Dios, ¿no? Pero uno ve noticias, por ejemplo, esto que está pasando en Ucrania, el otro hombre por Corea. Y entonces, ¿qué están buscando? Ya acabar con el mundo de una vez y en lugar de vivir en sana paz, ¿no? Y a veces yo lo veo así macro, ¿no? Pero a veces hasta nosotros en el día a día vemos las cosas tan complicadas y uno cuando yo escucho esto y yo digo, wow, este sí la pasó mal. Jesús sí la pasó mal y lo hizo por nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a poder resolver cualquier divergencia que tengamos con cualquier ser humano? Por favor. Entonces, y es algo que lo tenemos que hacer desde la casa, hasta con nuestros hijos. Enseñarles la palabra de Dios, enseñarles esa grandeza de ese hombre que dio, bueno, decirle hombre en la forma terrenal, pero sabemos que es un Dios y que, que gracias a él podemos lograr tantas cosas. Amén, amén, hermano. En este criterio y lo que usted dice, verdad que es un aporte bastante interesante, aunque como nos conversa o nos dice en este momento, con el tema de la humanidad, con la guerra, por lo menos en ese caso, con Ucrania y todo este aspecto, aunque realmente todos somos seres humanos, no todos somos hijos de Dios. O me explico un poco mejor. Recordemos que para poder ser hijos de Dios y ser coherederos del reino de los cielos, tenemos que creer primeramente en nuestro Señor. Debemos seguir sus mandatos, sus estatutos, buscar la estatura del varón perfecto, en conjunto con los hermanos, unidos los unos con los otros, en oración, velando con las disciplinas espirituales, buscando esa santidad. Eso es una diferencia que debemos tener clara en este aspecto y es lo que de cierta manera nos diferencia del resto del mundo a como nosotros somos como cristianos. Recuerden como lo dijimos al principio de la materia, cristianos, seguidores de Jesús, quienes creemos en Jesús. Parece que dentro de este proceso, dentro de toda esta cosmovisión del mundo, no todos creen que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Entonces, eso es un aspecto interesante que debemos tener nosotros en cuenta y tenerlo con claridad. Y aquí donde se ven las dos aristas y lo acabamos de analizar. ¿Cuántos somos como Pedro o cuántos somos como Judas? ¿Cuántos somos como Pedro que a pesar de que ya se lo habían profetizado y negó al Señor 3 veces, lloró grandemente sobre esa situación, se arrepintió? Y después, ¿quién fue Pedro? Si leemos la palabra, uno de los principales discípulos del Señor, y qué grandes cosas pudo hacer después de la ascensión del Señor. Esto es, tuvo su oportunidad, tuvo su aspecto y ahí tuvo ese criterio y esa
esa oportunidad de poder enmendar los errores. Y somos pecadores, somos humanamente, somos 100% pecadores en ese aspecto. Y lo debemos tener en esa consideración, pero si nos arrepentimos verdaderamente, el Señor nos acompaña en todo momento. O somos como Judas, porque de ahí tenemos el aspecto de Judas. Judas se arrepintió, pero no pudo o no tuvo, con el sesgo que tenía, no pudo hacer el arrepentimiento genuino y simplemente fue y se ahorcó. Y podemos ver que en ese aspecto, desde esos tiempos hasta el Antiguo Testamento, nadie podía suicidarse. Eso estaba dentro de la ley, estaba, por así decirlo, prohibido. Y en este aspecto, él lo hizo, porque ya sabemos por qué fue este detalle. Entonces, en este aspecto, ¿quiénes somos? ¿Somos Judas o somos Pedro? Entonces tenemos que tener esos criterios y esos aportes que nos da la palabra, tenerlos con claridad y saber todos estos aspectos que son tan necesarios en nuestra formación y en nuestro día a día. No sé si en este punto está claro o pueden prender su micrófono y pueden hacer un aporte o si tienen alguna pregunta o una inquietud al respecto. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Amén, amén. Ok, entonces continuamos con la clase. Después tenemos, ¿hay una intervención? Ah, ok, hermano Edward. Adelante. No, solamente quería comentar entonces, viendo la parte de Pedro, es que Pedro, pongámoslo en la parte humana, tuvo miedo. Judas era, decirlo de una forma tenía sus propios intereses. Era una persona que ya estaba sesgado por unos intereses mezquinos, se arrepiente y no lo supo manejar. Pero la condición humana de Pedro era diferente y por eso Pedro se arrepiente, pero se arrepiente de verdad y por eso logra en el tiempo todo ese proceso sobre la iglesia y ser uno de los grandes apóstoles. Así lo veo yo. Correcto. Correcto, hermano, así es. Y Jesús lo sabía porque ya él había conocido sus corazones y por eso ya él sabía qué iba a hacer cada uno de ellos. Bueno, continuamos y después seguiremos con los aportes de ustedes, hermano. Vemos entonces que Pilatos aprueba la pena de muerte. Y esto lo leemos en Marcos 15:15, que nos dice la palabra del Señor. Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. En ocasiones, azotar a un prisionero antes de crucificarlo era una costumbre. El prisionero era atado a un poste y azotado con un flagelo o un látigo de cuerdas de cuero que sueltas o separadas eran de trozos de metal entrelazados entre sus hilos. Y entre esos los fragmentos se pueden redondear para que golpeen o enganchen. O sea, tenía como algo que enganchaba la carne. Y esto pues hacía que ella hasta se desgarrara. Esta actividad, hermanos, era tan fuerte, tan brutal, que algunos morían de inmediato. Imagínense eso. Porque la pérdida de sangre era muy fuerte. Posiblemente, y según como nos describen a Jesús, los azotes fueron brutales. Pilatos, pues no fue un hombre bondadoso, y eso
ya lo hemos escrito, ya lo hemos leído, lo hemos trabajado, no era bondadoso ni comprensivo, sino que dice la palabra que él era un hombre pues despiadado, pues consideraba que Judea era un pueblo atrasado, inmundo e ignorante. Él siempre se comenta de que decía que él estaba allí como un castigo para él. Y Pilatos crucificó a muchos, pero en Jesús pues no veía amenaza alguno. Pero como Jesús tampoco se defiende y el Sanedrín lo condenaba, deciden crucificar a un inocente por su propia paz, porque viendo esa euforia que tenía el pueblo, decidió por la paz. Luego vemos que Jesús es encarnecido, y lo vemos en la palabra del Señor que nos dice en Mateo 27:30, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. La palabra encarnecido quiere decir insultar, quiere decir ofender, burlar. Y la caña representa un cetro, como un cetro, un palo largo, como decir el palo de la escoba. Lo cierto es que era de un material bien duro y con eso fue golpeado brutalmente y escupido, como lo dice la palabra aquí. Una vez, pues que fue azotado Jesús, le dieron las peores burlas, lo escupieron, le dieron golpes. Sabemos que también hicieron una corona con espinas y se la incrustaron en la cabeza. Fue brutalmente atropellado, lo hincaron de rodillas. Bueno, fueron bien brutales y bien salvajes en ese momento. Luego vemos también que llegan a Jesús para crucificarlo. Y esto lo vemos en Mateo 27:31-33, que la palabra del Señor nos dice: y después que lo hubieron encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas, y le llevaron para crucificarles, y al salir hallaron a un cieneo que se llamaba Simón. A este obligaron a que le llevase la cruz, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Amén. Cireneo, hermano, significa una persona que ayuda a otra. Vemos esto también escrito en Marcos, en Mateos y en Lucas. Hoy, hermanos, como venimos hablando hace un momento, entendemos y sabemos el porqué de todo este acontecimiento. Pero de verdad, nada más de imaginarnos todo este detalle tras detalle y este acto de amor que fue por usted y por mí, como decía el hermano Edward hace un momento, la verdad a veces nos preguntamos, o yo me lo he preguntado, si lo merezco. Y siempre mi respuesta es no. Pero Él en su infinita misericordia pues recibió ese castigo por mí, por ti y por todos. Y debemos reflexionar cada vez que nos recordamos, como en este momento que leemos la palabra, todo lo que nuestro Señor Jesús pasó. Es muy duro imaginarse de verdad esta escena tan fuerte y es que hasta uno ve una película y por lo menos a mí principalmente no sé cómo describirlo, pero lo único que siento es dolor, mucho dolor. De solo imaginarme su piel, su cuerpo, es muy fuerte. Vemos en la letra M de este objetivo que nos dice el llanto de las mujeres. En Lucas 23:27-31 nos dice la palabra: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron.
Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? El árbol verde, hermanos, representa a Cristo. El árbol seco es el juicio final, es el mundo inconverso. Por otro lado, voy a entender con esto que si él es tratado así, siendo inocente, ¿cómo tratarán al culpable? Y ahí nombra a Jerusalén. Pero si bien es cierto, nos habla del día del juicio, ¿cómo será el castigo por nuestras propias iniquidades? Si lo vemos, diríamos que es una advertencia. Y en el Salmos 1:1-3 nos dice lo siguiente, hermano. Nos da una afirmación que dice que hace la voluntad de Dios y sigue sus mandamientos, será como un árbol plantado que dará fruto en su tiempo y en su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Amén. Vemos a continuación que le ofrecen vino. En Marcos 15:23 nos dice, y le dieron vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Con el objeto de embotar e insensibilizar los sentidos de los que eran crucificados, se le ofrecía un brebaje que contenía como una droga. Aquí en la palabra nos dice mirra. También se lo dieron a Jesús, pero él no quiso beberlo. Y bueno, podemos pensar, y solo existe una razón, que él quería hacer su obra en la cruz en la plena posesión de todas sus facultades. Y en la siguiente y última, vemos lo que fue la crucifixión. La crucifixión está escrita en los 4 evangelios. Y les invito a leerlo en casa. Toda esta palabra de la crucifixión está en los 4 evangelios. Recordemos que cada evangelio tiene un propósito específico. Cada autor tiene un toque. Y lo relatan con una finalidad. Vemos cómo nos recuerda aquí en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así fue cumplido, como también encontramos en el Antiguo Testamento, que nos dice en el Levítico, específicamente en 4:12, que dice, la palabra nos dice, que las ofrendas del pecado eran llevadas y quemadas fuera del recinto sagrado en un lugar limpio. Así el Señor Jesús cumplió la profecía que hablaba de él. También vemos que la palabra nos indica que Pilatos escribe, soy rey de los judíos. Fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Sabemos que la palabra es inspirada por Dios y que lo escrito está. Lo que él quería que nosotros supiéramos, sabemos que este fue un regalo, el más inmerecido que nos ha dado por su gracia. Y bueno, estuvo ahí y sabemos que aún sin merecerlo, lo que hacía era consumar la obra del Padre para salvarnos, para limpiarnos de pecado, para redimirnos. Y es lo que debemos recordar, nunca debemos olvidar. Y pues esto es otra profecía cumplida, que lo vemos en el Salmos 22:18, que dice que repartieron mis vestidos. En la semana de arriba, vamos a específicamente, nos dice el contenido de la semana que viene, las últimas horas. En esas últimas horas vamos a ser específicos qué sucedió en esa crucifixión desde el comienzo hasta el fin, hora por hora. Por eso es que hoy conversamos lo de los juicios, conversamos sobre la crucifixión, pero específicamente la semana que viene vamos a tratarlo por horas. Como lo dice el contenido, las últimas horas.
Ahí vamos a relatar pues todos los hechos que el maestro vivió hora a hora. Y lo que le decía ahorita de la repartición de los vestidos es que cuando los romanos se disputan por las vestimentas de Jesús en el momento de la crucifixión, pues vemos que es una profecía más que se cumple porque ellos no imaginaban que el echar suerte con sus vestiduras era parte del cumplimiento. Y esto lo vemos en el Salmo 22, 18. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Seguimos con las preguntas, con los aportes. Queremos escucharlos, hermanos. Mana Sofía, Eugenia, Rocker, Mano Edward. Básicamente no hemos aprendido mucho, ¿no? Una persona que sacrifica por todos los pecados, por el nivel de odio entre sus semejantes, no ve en estos momentos que tenemos eso en esa historia y no aprendemos, no se hacen grandes cambios. Totalmente de acuerdo, hermano. La verdad que es profundo como hoy por hoy tenemos la bendición de poder comprender los motivos y la intención de nuestro Señor Jesús a la obra que realizó y cómo nos colocamos en los zapatos de esas personas que le acompañaban presencialmente y cómo ellos no entendían muchas de las cosas que hoy por hoy nosotros podemos comprender un poquito más. Como dice el hermano de Bárbara, la verdad que este tema de la diferencia en esos tiempos a este tiempo se mantiene en muchos aspectos. Pero, por lo menos como hemos dicho, tener la bendición de poder tener condensado toda la palabra del Señor en un solo libro, en un solo tomo, la verdad que nos permite tener alguna mejor accesibilidad. Como lo está diciendo nuestro pastor Samuel Olson el domingo, de tener la palabra en nuestros celulares. A medida que lo tenemos todos los días y a cualquier momento tenemos la oportunidad de tener la palabra dentro de nuestros celulares. O la Biblia de bolsillo. Hay un sinfín de herramientas en estos tiempos que no tenían en los tiempos antiguos. Y eso hay que agradecerlo. Eso es una gran bendición que tenemos nosotros. Y debemos aprovechar todas estas herramientas para poder usarlas de manera apropiada y bajo los mandatos y los estatutos de nuestro Señor, que es, como lo dije al principio de este trimestre, la palabra, la guía práctica de cómo nosotros caminar. Hermanos, no sé si alguno de todos los hermanos quieran comentar algo, alguna pregunta, alguna duda. Está el chat también disponible, abierto. Queremos escucharle. ¿Todo va bien? ¿Cómo van con las asignaciones? No se vayan con las dudas, hermanos, no se vayan con alguna pregunta. Queremos compartir este tiempo que nos queda en la noche de hoy.
Y bueno, recordando que la semana que viene, en nuestra última clase, queremos que todos participen, queremos que todos conversen, que, que tengamos un tiempo para conversar de la materia, quizás de lo que puedan aportar, de lo que hayan aprendido, y exhortar a los hermanos también a que, bueno, continúen en su aprendizaje en el centro de formación. Pero también hoy queremos conversar, queremos escucharlos, o que nos escriban y nosotros poder también responder, usar estos minutos para eso. Una pregunta, hermano. De la semana pasada todavía no han puesto tarea todavía porque había que esperar terminar este punto, ¿cierto? ¿Es así? Correcto, Ah, oh, gracias. correcto. Sí, correcto, de por sí. De por sí, como lo habíamos comentado en la clase pasada, solo nos quedan dos contenidos, como lo comentó mi esposo, dos contenidos, contenido 8 y 9, lo cual vamos a ver la semana que viene. Hoy estamos terminando el contenido número 7 y entonces vamos a colocar la asignación del contenido número 7. Es importante, hermanos, que los que tengan algunas asignaciones pendientes vayan colocándose al día, ya que no sabemos exactamente cuál es la semana de cierre de este trimestre, pero estamos muy cerca, ¿bien? Ya estamos finalizando el mes de marzo. La semana que viene, ya está todo. Viernes 31, estaríamos ya finalizando el mes de marzo. Lo más seguro y lo que normalmente nosotros vemos dentro del CFM es que una vez terminado el trimestre, dan 1 o 2 semanas máximo para la entrega de las asignaciones, ¿bien? Y dentro de lo que es control de estudio nos indica que deben haber entregado un mínimo del 80% de las asignaciones para poder aprobar la materia. Entonces, estamos dejando todavía la grabación en este sentido, también para nuestros hermanos que lo están viendo por diferido y que que tengan esta información a la mano para entonces poner todo al día. Sabemos que muchos de los hermanos hemos estado recibiendo sus asignaciones, se han estado corrigiendo y se han estado evaluando y se les envía ya la nota de esa asignación. Pero los que estén pendientes los exhortamos entonces a que puedan tomarse un poquito de tiempo y puedan entonces realizar esas asignaciones que son de gran bendición. También quería aprovechar este tiempo, hermanos, y extenderle lo que es la invitación que nos está haciendo los hermanos de evangelismo de la iglesia el día de mañana, 25 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, que nos invitan a estar en el Boulevard de Sabana Grande a esa salida evangelística, que es de gran importancia y que será de gran bendición, hermanos, para que lo tengamos en cuenta en ese aspecto. Ustedes saben que, bueno, que la semana que viene cerramos la materia de este trimestre, pues, de vida y obra de Jesús, y que, bueno, ya vamos a cerrar ese punto y entonces vamos a tener tiempo de poder compartir, aunque sea de manera online, como se ha dado esta materia. Y bueno, los invito también en este aspecto, como no nos hemos conocido personalmente, y a veces, por lo menos aquí vemos por lo menos la foto del hermano Roque, vemos la foto de la hermana Yuhelni, y bueno, cuando en el momento nos presentamos al inicio del trimestre, pero una cosa es verlos o compartir onlinemente y otro es vernos presencial. Si nos vemos en la iglesia o en la calle, no importa,
con todo gusto, queremos saber de ustedes, queremos poder conocerlos personalmente en su momento. Entonces, en ese aspecto, quizá, y nos ha pasado a nosotros como estudiantes, con algunos profesores, en el tiempo de cuarentena, con todo lo del COVID-19, la verdad que no los reconocíamos con el tema de los tapabocas y de repente era un poco más complicado y después, poco a poco, fuimos conociéndolos, fuimos compartiendo en la iglesia con ellos y llevamos esa integración de manera personal con alguno de los profesores. Nosotros hicimos por lo menos en ese aspecto, pues. Pero tuvimos que nosotros abordarlos a ellos y poder conversar un poco con ellos de manera personal. Los que vayan a asistir mañana, los que puedan ir a la actividad del evangelismo, si nos hacen saber, se lo agradeceríamos, hermanos, para saber pues de quiénes de ustedes pueden acercarse a la actividad del día de mañana. De todas maneras, están en el grupo colocado por nuestra coordinadora, lo colocó hace unos minutos y bueno, esa es la dirección y bueno, no sé si aquí hay alguien de evangelismo y va a participar el día de mañana, o los que puedan, así no sean de evangelismo explosivo, que vayan a participar, nos los hacen saber también, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver, hermana. Ok, bueno, vamos a despedir este tiempo maravilloso y hermoso, como todos el tiempo que nos reunimos, hermanos. Vamos a orar para cerrar. Y bueno, nos gustaría muchísimo que fuera mañana de la actividad. Vamos a cerrar este tiempo. Amado Dios, gracias por este momento, gracias por estos minutos, Señor, que nos regalas para hablar de ti, de tu palabra, para recordar ese regalo inmerecido, Señor. Te damos las gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por todos los días que nos das. Gracias por permitirnos recordarlo y entre hermanos, Señor, como dice tu palabra, que donde hay uno o dos escudriñando la palabra, tú estás allí, Señor. Donde hay uno o dos hablando de ti, tú estás ahí, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio. Te estaremos agradecidos hasta que tú vengas por nosotros, Señor, y más allá. Te entregamos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y a los que se conectarán por diferido, Señor. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice sus vidas, bendice todas sus actividades, Señor, bendice su fin de semana. Ayuda a los padres, que tú los conoces a cada uno de ellos, conoces sus corazones, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Padre del cielo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios me la bendiga. Bendiciones para todos.